Bueno, aquí está el esquema, el esquemático del puente H, es el puro puente H, no vienen las líneas de control. Esa parte de control pues, puede ser realizada con circuitos combinatorios, secuenciales, o sea, electrónica digital, hardware, o hardware con software, o sea, un programa o si usan un dispositivo programable. Eso no lo, eso dependerá de sus decisiones. Ahora, lo que sí es la parte de electrónica analógica, pues es este circuito. La práctica les pone algunas condiciones. No recuerdo bien ahí lo que indique la práctica, pero me refiero a que el motor debe ser de corriente directa y de ciertas características. Voy a asumir algo. Por ejemplo, imaginen que consiguen un motor de, vamos a pensar, de 12 volts. Y supongamos que ese motor consume un amper. A los 12 volts es un amper. Vean, si compran o consiguen un motor o va a ser en una simulación, bueno, entonces en el simulador pondrán las características del motor. Supongamos que fuera un motor así de 12 y 1 amper. Quiere decir que ese motor equivale a una resistencia, es una carga de 12 volts y cuando hay 12 volts consume 1 amper. Quiere decir que es una resistencia equivalente a 12 ohms. ¿Okay? Nada más para tenerlo en consideración. ¿Cuál es la idea del circuito? Es un puente H. Pues que estos dos transistores se cortocircuiten, que parezcan cables. ¿Para qué? Para que la corriente de la fuente fluya por ese cable, entre al motor y vaya a tierra a través del otro cable. Esa es la idea. Entonces, ¿de qué fuente estamos hablando? Bueno, pues si es un motor, yo conseguí un motor de 12 volts, pues tendría que poner aquí una fuente de 12 volts. Porque cuando este se sature, se llama saturación a manejar al transistor como un interruptor. Cuando yo lo sature, o sea, cuando el interruptor esté cerrado, lo debo saturar, también este lo debo de saturar, y entonces, ¿qué va a pasar? Que los 12 volts van a aparecer en el motor. Entonces, si es un motor de 24, pues tengo que poner una fuente de 24. Si es un motor de 6, pues tengo que poner una fuente de 6 volts. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora, es simétrico. Ya hablamos de que son estos dos transistores los que operan o los otros dos transistores los que operan. Quiere decir lo que esté de un lado va a ser igual al otro. Voy a utilizar solo un lado para no causar muchos líos. O sea, que el esquema sea más simple de visualizarse. Voy a quitar yo creo que este lado. Entonces quito todo lo que represente el otro, el otro circuito porque estorba. Y queda nada más este circuito. ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, pues los transistores, espero ya hayan revisado cuando menos lo básico de los transistores bipolares. Tienen una característica importante que es la beta. Tienen un voltaje base emisor que si son de silicio andará por ahí de 0.7. Voy a poner un ejemplo, ¿no? 0.7. Vean la manera en que está conectado. Para que bueno, más bien, si yo pongo una señal aquí, un 1 lógico, voltaje, lo meto por esta terminal, ¿qué es lo que busco? Que este se sature y este se satura, que parezcan cortocircuitos y entonces el voltaje aparezca en el motor. Ya dije que si es un motor de 12 volts, pues tendría que poner aquí un voltaje de 12 volts. Entonces, acá de esta parte voy a usar un sistema digital. Esto de aquí pues va a ser un sistema que ya sea puro hardware o hardware programable. Entonces esto es un sistema digital. Voy a asumir que es un sistema digital de tecnología TTL, que es la mayoría de
lo más común. Bueno, no es lo más común ya actualmente, pero de las cosas que tienen a la mano, por ejemplo, si utilizan un Arduino, supongamos que utilizaran un Arduino, un sistema con microcontrolador, ese sistema Arduino trabaja con niveles TTL. Y los niveles TTL, el 1 lógico equivale a 5 volts de manera ideal y el 0 lógico equivale a 0 volts. Imaginen que ese sistema digital da un 0 lógico. ¿Qué significa? Un 0 volts. O sea, de aquí a tierra habría 0 volts. Esta tierra es esta misma. Entonces habría 0 volts. Quiere decir que este voltaje más este voltaje más este voltaje debe ser igual a 0. Este más este debe ser igual a 0. Quiere decir que si en una resistencia hay 0 volts, pues no hay corriente. Si la corriente, esta es la corriente de la base. Si la corriente de la base es 0, pues significa, por la beta de un transistor, significa que la corriente de colector es también 0. Y entonces la corriente del emisor también es 0. Y vean que esta corriente de emisor es la corriente de base de otro transistor. Entonces, este otro transistor tendría su corriente de base 0. Y si la corriente de base 0 por la beta de ese transistor implica que la corriente de colector, que vean, es además la corriente del motor. Voy a quitar esto. Es la corriente de motor y esto es igual a 0. Y efectivamente, y esta corriente de colector, que es 0, es la corriente de base de este otro transistor. Y si la corriente de base de este transistor es 0, significa que la corriente de colector también es 0. En pocas palabras, el motor va a estar detenido. Como se esperaría, o sea, si yo pongo un 0, todo se apaga, los interruptores se abren, son interruptores abiertos, todo está abierto y no hay flujo de corriente en el motor. Entonces, ahí no hay nada por hacer o ver. El problema es así, o más bien, lo interesante es cuando ponemos un 1 lógico. Si el sistema digital está dando un 1 lógico, significa que está colocando, en el caso ideal, 5 volts. Y entonces de aquí a tierra hay 5 volts. Esos 5 volts se dividen entre el voltaje en la resistencia, el voltaje base emisor del transistor y otro voltaje base emisor del transistor. Entonces vean, va a ser este voltaje más este voltaje más este voltaje y quiere decir que ya no va a haber 0, ya va a haber una corriente. Y quiere decir que ya va a haber corriente en el colector. Y quiere decir entonces que va a haber corriente en el emisor. Y por lo tanto esta corriente de emisor es la corriente de base de este transistor y por lo tanto no va a ser 0. Y si no es 0 por la beta, no va a haber 0 corriente en el motor. Va a haber corriente del motor. Y si existe esta corriente y es la de base, pues no va a ser 0. Esta corriente no va a ser 0 y efectivamente va a fluir corriente y va a prender al motor. El motor debe de empezar a girar. Ahora, ¿cómo partimos de todo ese diseño? Bueno, pues todo parte de qué corriente necesita el motor. Ahorita en el ejemplo que les puse dije, el motor es de 1 ampere. Cuando hay 12 volts debe haber 1 ampere. Entonces, de eso partimos. ¿Qué implica? Que este transistor debe de soportar 1 ampere. O sea, yo debo de conseguir un transistor que soporte ese ampere. Debe de ser de esto o más. De preferencia más. Justo no estaríamos seguros que lo soporte en algún instante. Podría haber, en el momento de prender hay picos de corriente, entonces no sería muy adecuado. Mejor un motor, ir a un catálogo, buscar un transistor bipolar que su corriente de colector sea de más de 1 ampere. Si es de 10 amperes va a funcionar, pero va a salir muy caro. Si es de 1.5 amperes, sonaría bien. Si es de 2, sonaría bien. Como les comento, uno decide cuál es el que compra. Yo diría que no es el justo, uno más sobrado. Quizá como le hacen muchos técnicos, un 20% o más está bien. Es una decisión. Entre más seguro querramos las cosas, más costoso es este transistor. Inclusive va a ser un poco más grande. Entonces seleccionamos el transistor. Ya que tenemos el transistor seleccionado, revisamos su beta. Supongamos, voy a poner un ejemplo, supongamos que la beta fuera de 10. Vamos a pensar.
ese transistor que seleccioné tuviera una beta de 10. Quiere decir que la corriente de base multiplicada por 10 debe ser un amper. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánta corriente de base necesita ese motor para funcionar? Pues entonces va a ser un amper entre 10. Un amper entre 10 son 100 miliamperes. Entonces, ese motor va a requerir en su base, su corriente de base, va a ser de 0.1 amper. Es lo que necesita ese transistor para que con la beta de 10 haya un amper. ¿Sí? ¿De dónde viene esta corriente? Pues viene es la corriente de este emisor, de este otro transistor. Aproximadamente más o menos la corriente de emisor se parece mucho a la de colector. Es un poco mayor, pero voy a hacerlo rápido, asumirlo así. Que este también entonces es de 0.1 amper. Si tengo en el colector 0.1 amper, vean, este transistor tendría que soportar 1 amper. En cambio, este transistor solo debe de soportar 0.1 amper. Es un transistor más pequeñito. Yo podría poner el mismo, el que soporta 1 amper, pero va a estar más caro. Entonces mejor sería, bueno, consigo un transistor más pequeñito. Uno que revise en un catálogo que soporte 0.1 amper, más de 0.1 amper para estar seguros. Lo elijo, voy al catálogo y lo elijo. Lo elijo y es muy probable que su beta de este transistor diga 100. ¿Qué significa? Que en la base de ese transistor solo necesito 0.1 entre 100. Entonces, 0.1 amperes entre 100 sería 1 miliamper. Es un ejemplo, estoy poniendo ejemplos de transistores que no tengo aquí el número de parte, pero es ir a un catálogo y buscar cuál soporta las corrientes. Decidir, este me agrada, revisar en su hoja de especificación las betas y entonces sacar las corrientes que se ocupan. Entonces ya decidí yo un transistor aquí y digo, pues ocupo 1 miliamper. ¿Puede este sistema digital entregarme este 1 miliamper? De seguro. Son estándar. Es el abanico de salida de un sistema digital. Es las compuertas TTL o la familia TTL, o más bien el sistema TTL, tiene estandarizado los voltajes y el abanico de salida. O sea, cuánta corriente puedo drenar hacia afuera de mí. Entonces, nada más revisar que esta corriente pues sea menor a la que puede entregar. Y si ya fue así, todo está correcto, bueno, pues faltan calcular, son solo 2 resistencias, porque ya elegimos los transistores, son solo 2 resistencias. Y vean, es un sistema muy sencillo. Si supongamos que este transistor que elegí es de silicio, entonces asumo esto, o el fabricante del transistor me lo va a indicar. Cuando haya tal corriente de colector, el voltaje base emisor es de tanto. Más o menos si es de silicio andará por ahí de 0.7. Voy a asumir que también le pasa lo mismo, 0.7. ¿Qué voltaje entonces se queda acá? Bueno, pues aquí tengo una malla. Si aquí son 5 y aquí hay 0.7 y aquí hay 0.7, pues entonces son 5. ¿Dónde se quedó el resto del voltaje? Pues se debe de quedar en la resistencia. ¿Cuánto voltaje va a quedarse en la resistencia? Pues 3.6 volts. ¿Qué resistencia estoy hablando? Pues 3.6 entre 1000. 3.6 kilómetros. Entonces hay que poner una resistencia de 3.6 kilómetros. Cuando aquí salgan 5 volts, se va a quedar 0.7, 0.7, 3.6, va a haber 1 miliamper. 1 miliamper por 100 va a haber 0.1 amper por acá. Y vean, este 0.1 amper por acá, pues es esta corriente de base, 0.1 amper. Ya encontré esta resistencia, me falta la de allá. Aquí hay otra malla, vean. Aquí hay el base emisor de este transistor. Este es un transistor NPN, este es un transistor PNP. Pero es una unión semiconductora de, si es de silicio, bueno, pues también se habrá de quedar por ahí de 0.7. Aquí en la resistencia se habrá de quedar otro voltaje. O sea, tengo una malla de aquí hasta tierra de 12 volts. Hay 12 volts aquí. Aquí se quedan 0.7. Aquí no sé cuánto se va a quedar. Aquí se va a quedar otro voltaje. Y aquí se queda 0.7 y ya llegué a tierra. ¿Sí?
¿qué voltaje se va a quedar aquí entre este colector emisor? Bueno, yo estoy trabajándolos para que abran y cierren, para que sean conmutadores, interruptores más bien, interruptores que se abren o que se cierran. Ahorita yo quiero que este interruptor esté cerrado, quiero que haya 0 volts aquí, que parezca un cortocircuito. Entonces yo quiero que parezca un cortocircuito, entonces, ok. ¿Qué voltaje se debe de quedar en la resistencia? Bueno, pues son 12 volts aquí, hay una caída de 0.7, hay otra caída de no sé cuánto, otra caída de 0 volts y luego otra caída de 0.7. ¿Cuánto se va a quedar en la resistencia entonces? Entonces son 12 menos 0.7 menos 0 menos 0.7, 10.6. En esta resistencia de aquí, voy a quitarlo de aquí mejor, en esta resistencia de aquí, 10.6 volts. Y como aquí hay una corriente que debe de ser de 0.1 amperes, entonces 10.6 entre 0.1 amperes. Y pues son 106 ohms que van acá. Un detalle importante. Si yo quiero que estas corrientes sean iguales para las mismas corrientes de base, pues necesito que estos transistores sean lo que se dice complementarios. Que este transistor NPN sea eléctricamente igual a este transistor PNP. Entonces se llaman transistores complementarios. Lo que haga uno haga el otro para que todas las condiciones sean idénticas. Cuando elijan este transistor, elíjanlo también porque el fabricante venda el complementario también. Eso es común. No todos los transistores son para este tipo de aplicaciones, pero los que son para este tipo de aplicaciones, el fabricante vende transistores complementarios. Y así es como se diseña ese circuito. Realmente es un aparato muy sencillo de operar. Tiene algunos detalles relevantes. Por ejemplo, estamos seguros que la beta es de 10. El fabricante del transistor va a indicar así, HF es la beta, es la misma beta. Y puede que diga de esta manera las cosas. Va a decir mínimo, típico y máximo. Puede que diga. Y a lo mejor puede que diga aquí mínimo 10, típico 50, máximo 100, por ejemplo. ¿Cuál usaríamos para el caso? ¿Qué quiere decir esto? El fabricante me está diciendo, de todos los que yo fabrico, de los miles o millones que yo fabrico, la inmensa mayoría me salen, es estadística. La campana de Gauss, recuerden, es algo que aparece en la naturaleza. La inmensa mayoría es esa punta de esa campana, pues me sale la beta de 50. Pero algunos, los mejores, el mejor de todos, si consideras que esa beta entre más alta es mejor, eso no necesariamente es así. Pero bueno, el que tiene más beta, me salen 100. Pero sí me salen algunos con una beta muy baja, que es de 10. Entonces, ¿cuál uso yo? Supongamos que usamos la típica, porque uno diría, bueno, pues es lo más probable, voy a usar la típica. Y bueno, pues considero la típica, digo, pues es lo más probable, entonces pongo 50. Y si hago eso, pues sería un miliampere entre 50, digo, un ampere entre 50, y me da pues 20 miliamperes por aquí. Y 20 miliamperes por aquí, y hago lo mismo acá, y bueno, total que me da una cierta corriente. ¿Ok? Me da una corriente. Cuando calculo la resistencia y me da esa corriente y todo va a funcionar bien siempre y cuando se haga cierto esto. Pero qué tal que cuando voy y compro el componente tengo mala suerte y me da abajo del típico. ¿Qué va a pasar? Como la beta es menor y yo calculé bien, supongamos que de aquí salga la corriente adecuada. Pero como la beta es más pequeña, hay menos flujo de corriente. Y como hay menos flujo de corriente, esta carga, esta resistencia, porque al final de cuentas como una resistencia, se queda con menos voltaje. O sea, de los 12 volts que deberían de estar acá, supongamos que yo elegí 50, pero me da uno de 25. O sea, la mitad de la beta que yo supuse, va a haber la mitad de la corriente.
Entonces no van a ver los 12, van a ver 6 volts únicamente. ¿Dónde se quedan los otros 6 volts? Pues se van a quedar en los transistores. Si son idénticos, así completamente, se van a quedar 3 volts y 3 volts en los transistores. Y si yo los toco, tal vez van a estar calientes. Y entonces uno diría, pues tengo que mover esta resistencia. Tengo que bajar esta resistencia para que haya más corriente, para que aquí haya más corriente y entonces para que por la beta de 25 haya la corriente de 1 amper. Pero no vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que se debe de hacer en los sistemas que son como este estilo, que son solo abrir y cerrar un interruptor? Bueno, se elige el peor caso. El peor caso, o sea, yo considero el peor caso. Asumo que puede pasar esto. Supongamos que pasa. Aquí ya está. Y fue ese diseño con esos 10. Puse la resistencia que iba aquí y todo. Pues, si es ese peor caso, va a funcionar muy bien. Pero ¿qué tal que resulta que me sale el mejor caso? Que resulta que son 100 la beta. Y ahora, ¿qué pasaría? Si aquí todo salió bien y es 0.1 amper, 0.1 amper por 100, 0.1 por 100, pues son 10 amperes, no 1. ¿Y qué pensarían ustedes? Uy, pues me voy a quemar al motor. Sí, lo voy a quemar. Porque aquí van a haber 10 amperes. Pero el motor sigue siendo un motor de 12 volts a 1 amper. ¿Qué quiere decir? Que es como una resistencia de 12 ohms. ¿Qué voltaje tendría una resistencia de 12 ohms si le atraviesan 10 amperes? 12 por 10 serían 120 volts. ¿Dónde hay 120 volts? Para que ese motor tenga esa cantidad de voltaje. Pues no la hay, solo hay 12. Quiere decir que si yo le meto más corriente por aquí de la necesaria, el transistor es una válvula, simplemente es como una llave que estoy abriendo. La abro completamente, o sea, la abro completa, pero ya no hay más fuente. Es todo lo que hay, son 12. Entonces esos 12 van a aparecer en el motor. No va a haber más, porque no hay más voltaje. Quiere decir que si yo lo hago a este caso, al peor caso, va a funcionar bien para cualquier otro caso. ¿Sí? Entonces, ese diseño se debe de hacer a los peores casos de beta. Y también eso mismo aplicarse a esto. Recuerden que los sistemas digitales, en la práctica, aunque diga el 1 lógico son 5 volts, no es cierto, es un rango de voltajes. Tiene un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Un B máximo, un B mínimo. Igual el 0, el 0 me parece, y tiene un voltaje máximo para hacer ese 0. Y para hacer ese voltaje mínimo para hacer ese 0. Alrededor del 0 volts. Alrededor del 5 volts. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tal que mi sistema digital apenas si lanza el mínimo? Que eso vayan a la hoja de especificaciones de todo. Es una norma también de los sistemas, de cualquier sistema, de cualquier familia lógica. Entonces esa familia lógica, en el caso de los TTL, no recuerdo bien, andará por ahí de 3 volts. Es alrededor de 3 volts. ¿Qué tal que yo diseño todo con 5? Salen las corrientes y todo es perfecto. Pero ¿qué tal que cuando armo el circuito físico me salen esos 3 volts? Pues no va a haber suficiente corriente. No va a haber suficiente corriente. No va a haber suficiente corriente. El voltaje del motor va a ser más bajo y entonces va a haber más voltaje en los transistores. Y los toco y están calientes. Y el motor no gira a la velocidad que yo esperaba. ¿Qué se debe de hacer? Haber pensado en ese peor caso. O sea, no diseñar al mejor caso, sino si fuera el 3, ¿no? No estoy seguro ahí el mínimo del 1 lógico. Supongamos que fuera 3. Diseñar todo pensando en ese peor caso. Calculo las resistencias, todo pensando en el peor caso. Y otra vez, pero ¿qué tal que pasa el mejor caso? Más corriente de la que se necesitaba, más corriente de la que se necesitaba. ¿Habría más corriente en el motor? No, porque solo está la fuente de 12 al motor. Y entonces solamente va a tener 1 amper. No hay manera de que haya más porque esa es toda la fuente que tenemos. ¿Sí? Espero les sea útil este panorama.